Alumnitos interactivos, esta es la primera clase especial para alumnos de tercer grado de primaria. El libro que vamos a estar utilizando es el libro de textos gratuitos de la SEP en México y voy a empezar con el capítulo 4. De acuerdo a la época en el periodo en el que estamos, que es abril, les corresponde estar más o menos por ese bloque. De todos modos, si ustedes están un poco atrasados, pónganme aquí abajo, estoy en el capítulo tal, estoy en el bloque tal, en el bloque en el que ustedes estén, escríbanmelo aquí abajo y yo voy a tratar de retomar las clases después en esos temas. De todos modos, estos temas son bastante sencillos y lo que vamos a ver espero que les guste. Y bueno, vamos a comenzar. El capítulo 4, el bloque 4 comienza en la página 106. El libro se llama Desafíos Matemáticos a partir de tercer grado. Entonces, les pido por favor que vayan a esa página. El título del capítulo es el tema 48 y se llama Reparto de manzanas. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña explicación. Imagínense que ustedes son ese niñito que está tratando de aprender fracciones en este momento. Entonces, este tema es muy importante porque es algo que utilizamos siempre, todos los días, desde que somos chiquitos hasta que somos adultos. Entonces, sí tienen que prestarle mucha atención, sobre todo matemáticas. Bueno, todas las materias son importantes, pero matemáticas siempre lo utilizamos en nuestra vida diaria. Por eso es que también me estoy enfocando más en matemáticas, porque a veces es lo que más nos cuesta comprender. Bueno, para comenzar tenemos que entender qué conocemos por unidad. Unidad es la mínima cantidad entera con la que podemos contar. Por ejemplo, en este caso es una naranja o una manzana, un limón, un cuaderno, un lápiz, en fin, etc. Pero imagínense que por alguna razón, pues esta unidad se puede dividir. Es decir, en nuestro día a día nosotros hemos podido cortar una naranja a la mitad y entonces conocemos qué es el concepto de mitad. Es decir, 2 mitades de una naranja. Si nosotros partimos esta naranja por la mitad, tenemos 2 mitades de naranja. Entonces tenemos una mitad de naranja y 2 mitades de una naranja. Y si nosotros juntamos las dos mitades de naranjitas, volvemos a regresar a una naranja, a una unidad. Eso nos quiere decir esta formulita que tenemos aquí a la derecha. Una mitad más una mitad nos forma una unidad, es decir, un entero, porque recordemos que la unidad es un entero. Y si por alguna razón nosotros deseamos partir estas mitades en nuevas mitades, vamos a tener 4 pedacitos de naranjas que si nosotros las juntamos, regresamos a una unidad, es decir, a un entero de naranja. Y la representación de un pedacito de naranjita la podemos poner como 1/4. Esta fraccioncita, que como tenemos 4 pedacitos, tenemos 4 sumitas y nos da una unidad. A estas cantidades que nosotros estamos partiendo una unidad se les llama fracciones. Pero entonces, realmente, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es la definición de una fracción? Bueno, según muchos libros y muchas fuentes, las fracciones son la división de un número entero entre una o más partes iguales. Hay que recalcar, de una o más partes iguales, como el ejemplo anterior, que tenemos una naranjita y esa naranjita la dividimos entre 2 y luego la dividimos en 4 partecitas y esas partes hay que recalcar que deben de ser iguales. Pero si queremos tener una definición más elaborada, esta definición sería: es un número
que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales. Se representan con una barra oblicua u horizontal que separa la primera cantidad de la segunda. Entonces, una fracción indica la cantidad de partes que puedo dividir un entero. Y esta formulita, esta fraccioncita, tiene dos partes. La primera parte es el numerador y la segunda se le conoce como denominador. Entonces, si regresamos a esta figura, decíamos que la fracción indica la cantidad de partes que puedo dividir un entero. La unidad, pues obviamente es un 1. Y las fracciones es la división entre un numerador, que es este 1, y el denominador. Y juntos forman la unidad. Vuelvo a repetir. Entonces, este 2 que está aquí, el del denominador, nos indica en cuántas partes yo puedo dividir esa unidad. Es decir, aquí yo dividí 2 pedacitos de una naranja. Entonces, por eso aquí en el denominador lleva este numerito de 2, que sé que me está diciendo, estoy partiendo mi naranjita en 2. De igual forma, con este numerito, este denominador, el denominador me está diciendo que estoy dividiendo mi naranja en 4 partes. Este es un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Y la suma de cada cuartito, un cuartito más un cuartito más un cuartito más un cuartito, forma el entero. Pero a su vez, un cuarto más otro cuarto forman media naranjita, es decir, un medio. Ahora, este ejercicio es para ustedes. Tenemos esta figura donde tenemos una naranjita y fraccioncitas de otra naranjita. Lo que aquí tenemos es un entero, una naranja. Aquí tenemos media naranja. Y aquí tenemos un cuarto de naranja y un cuarto de naranja. Para saber la cantidad total de naranjas que yo tengo aquí, tengo que hacer una suma, porque tengo un entero más un cuarto más un cuarto más un medio. Si yo sumo estas cantidades, recuerdo que un cuarto más un cuarto proviene de la mitad de un entero, o sea, proviene de un medio. Entonces, este se convierte en un medio. Y si recordamos, un medio y un medio son ¿qué? Es un entero. Por lo tanto, es un entero más un entero son 2 enteros. La cantidad de naranjas que yo tengo aquí son 2 enteros. Y adicional a esto, hay otra fracción que proviene de la división del cuarto. Este se denomina un octavo. Un 1 en el numerador y un 8 en el denominador, lo que significa es que al entero lo estamos dividiendo en 8 partes, como podemos observar con el ejemplo de una pizza. Las pizzas normalmente tienen 8 rebanadas. Cada rebanada representa un octavo. Entonces, si nosotros hacemos la suma de las 8 rebanadas que tiene una pizza, tenemos 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos y 8 octavos. Esos 8 octavos forman un entero. Entonces, habiendo entendido esto, nos vamos a ir al libro en la página 106 y vamos a hacer el primer ejercicio juntos. El primer ejercicio es: Pedro tiene 2 manzanas y las reparte de manera equitativa entre él y sus 3 amigos. Por su parte, Laura corta una manzana como las de Pedro en 4 partes iguales. Se come una parte y le da 2 a Javier. Pedro
tiene 2 manzanas y Laura tiene una. Pedro decide compartir sus manzanas entre él y sus 3 amigos. Entonces son 4 personas en total con quienes se va a dividir 2 manzanas. Por lo tanto, la forma más fácil es dividir las manzanas a la mitad. ¿Por qué? Porque así tendremos 4 mitades de manzana para 4 compañeros, para 4 niños. Entonces, puede dividirlas a la mitad o si otra solución puede ser partirlas en 4 cada manzana y entonces a cada niño le va a tocar 2 cuartos. Pero sabemos que la equivalencia de 2 cuartos es 1/2. Entonces, si tú pusiste como resultado 1/2 o 2 cuartos, estás en lo correcto. La segunda pregunta es, ¿con cuánto se quedó Javier? Ya que Laura decidió partir su manzana en 4 cuartos, es decir, dividió su manzana en 4, se comió una y le dio 2 cuartos a Javier. Entonces, Javier tiene, haciendo un recuento, Javier tiene 1/2 o 2 cuartos que Pedro le dio, que están aquí, más los 2 cuartos que Laura le dio a Javier. 2 cuartos más 2 cuartos, eso equivale a 1 entero. O 1/2 más 1/2 es igual a 1 entero. Entonces, Javier se quedó con una manzana o con 2 medios. La tercera pregunta es, el inciso C es, ¿quién tiene más, Pedro o Javier? Entonces hay que pensar, ¿qué es más? 2 cuartos o 1/2 o una manzana completa. Pues obviamente Javier es quien tiene más manzanas, porque él tiene una manzana y Pedro solo tiene la mitad de una manzana. Y la cuarta pregunta o el inciso D es, ¿cuánto tendría Pedro si Laura le diera 1/4 de la manzana que le sobró? Porque recordemos, de los 4 cuartos que tiene su manzana, 1/4 se comió ella, 2 cuartos le dio a Javier y le sobró 1/4. Este 1/4, si Laura se lo da a Pedro, ¿cuánto va a tener? Bueno, pues Pedro tenía 2 cuartos. 2 cuartos más 1/4 es igual a 3 cuartos. El siguiente ejercicio es, un conejo, una rana y un chapulín tienen que cruzar un puente que mide 2 metros de largo. El conejo da saltos de medio metro, la rana de 1/4 y el chapulín de 1/8. Contesten las siguientes preguntas. Si vemos nuestro puente mide 2 metros. 2 metros, ¿a qué es equivalente? Es equivalente a 200 centímetros. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál de los 3 animales da saltos más largos? ¿Cómo podremos saber esto? Esto es muy fácil, porque lo que podemos hacer es fraccionar nuestros 2 metros en las diferentes fracciones de cada animalito. Por ejemplo, si hacemos primero la de la rana, vamos a tener que dividir esto en cuánto. Estos 2 metros los vamos a dividir en 4. Entonces, la ranita va dando brinquitos de 1/4, 1/4, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. Ahora pensemos en el chapulín. El chapulín da saltos de 1/8, es decir, la mitad de cada cuarto de la ranita. Entonces, el chapulín va brincando de 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 y 8/8.
que 8 octavos representan los 2 metros del puente. Y si nos ponemos, y si hacemos al conejito brincar, pues vemos que el conejito brinca un medio, o sea, un medio de la distancia del puente. Es decir, esto, solo dividimos los 2 metros a la mitad, entonces el conejito va haciendo un medio y 2 medios. Entonces, si nos volvemos a hacer la pregunta de ¿cuál de los 3 animales da saltos más largos? ¿De quién dirían que da los saltos más largos? Obviamente los del conejo, porque fraccionamos nuestros 2 metros en partes más grandes, o sea, da brincos más grandes. Entonces aquí claramente se puede ver, haciendo la comparación de las distancias que recorren la rana, el chapulín y el conejito, vemos que quien recorre más distancia es el conejo. El siguiente ejercicio dice, la ranita brincó 6 saltos, el chapulín dio 12 saltos y el conejo 3 saltos, cada uno con la distancia a la que siempre brincan, ¿no? La distancia que siempre brincan, que son cuarto, un octavo y un medio para cada uno. ¿Qué tenemos que hacer? Son 6 saltos de un cuarto que hizo la ranita. Entonces tenemos que sumar 6 veces un cuarto más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Más un cuarto nos da un total de 6 cuartos. Pero sabemos que 4 cuartos es igual a un entero. O sea, es los 2 metros, ¿no? Entonces, lo que recorrió al final la ranita fue un entero más un medio, o un entero más 2 cuartos. Ahora, el chapulín hizo 12 saltos, entonces sumamos 12 veces 8 octavos, eso es igual a 12 octavos, y sabemos que un entero es 8 octavos. Por lo tanto, el chapulín recorrió un entero más 4 octavos. Pero 4 octavos, ¿a qué es equivalente? Es equivalente igual a un medio. Entonces, resulta que la ranita y el chapulín brincaron la misma distancia. Y si vemos al final, el conejo dio 3 saltos. Un medio más un medio más un medio da 3 medios y eso es equivalente a un entero más un medio. Por lo tanto, los 3 animalitos recorrieron la misma distancia, pero obviamente algunos dieron más saltos que otros. Y bueno, ahora a ustedes les toca hacer el ejercicio número 3 y si quieren en la parte de los comentarios pueden ir escribiendo sus resultados y yo los voy a ir revisando y les voy a decir si tienen algún error o no. Pues espero que este video haya sido de su agrado, que le hayan entendido un poco a la parte de las fracciones. Traten de practicar, si algún día comen pizza, pues pueden practicar con estos ejercicios de fracciones. Si comen naranjas igual, con cosas que puedan fraccionar, pues vayan practicando. Igual a los padres de familia les recomiendo que hagan actividades en las cuales los niños puedan estar utilizando las fracciones para que vayan entendiendo las equivalencias y vayan entendiendo cómo pueden fraccionar los enteros. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Igual ya saben que si tienen alguna recomendación, si estoy siendo repetitiva, por favor háganmelo saber. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.